que en la práctica diaria sepan qué estudio pedir y adquirir un poco el criterio ese. Cualquier cosa igual me paran y me preguntan, ¿sí? Bueno, cuando pensé la clase pensé en plantearlo como las 3C, ¿no? Y las 3 preguntas que nos deberíamos hacer frente a las imágenes mamarias. Primero, ¿cuáles son las imágenes mamarias, no? ¿Cuáles conocen ustedes? Mamografía. Y ahí alguien dijo resonancia, que es por ahí la que menos les suena, pero bueno, además de la mamografía y la ecografía, la resonancia. Bueno, además, plantearnos cómo se hacen, porque por ahí los tenemos de oído y no sabemos bien cómo se hacen, y es parte también de entender la indicación. Y además, ¿cuándo pedir cada una de estas 3 grandes grupos de imágenes, ¿no? Entonces, empezando con cuáles, como ustedes bien dijeron, tenemos 3 tipos de imágenes mamarias, que son la mamografía, la ecografía y la resonancia magnética. Empezando por la mamografía, ¿sí? Bueno, ¿qué es una mamografía? Una mamografía es una radiografía de la mama, es una radiografía de tipo especial y que tenemos que saber que comprende no solo la glándula mamaria, sino también, por protocolo, tenemos que poder ver la región axilar, la extensión axilar y los planos profundos pretorácicos. Por eso siempre que vean a alguien mirando una mamografía van a ver que también esté comprendido parte de lo que es el pectoral. Ahora igual lo vamos a ver en algunas imágenes. Las mamografías se dividen en 2 grandes grupos, pueden ser las mamografías de tamizaje o las mamografías diagnósticas. Cuando hablamos de mamografía de tamizaje, hablamos de aquella que se realiza como la llamada de control, que se hace en mujeres que no tienen ningún síntoma, ninguna clínica, y lo que busca justamente es, lo que persigue la mamografía en todos los casos es el hallazgo del cáncer de mama en estadios incipientes, digamos sería el ideal. Por eso buscamos que, digamos, en este caso no tiene ningún síntoma aparente por el cual consulta. En cuanto a la mamografía diagnóstica, es la que se realiza en una mujer que sí ya consulta por algo puntual o tiene el antecedente de cáncer de mama o alguna sintomatología, como puede ser derrame por pezón, algún nódulo palpable, dolor, que es lo más frecuente. Y también para tener en cuenta, siempre es bueno repasar lo que es la anatomía de la mama a la hora de tratar de evaluar una imagen o indicar una imagen mamaria. En cuanto a lo que es la anatomía de la mama, voy a usar acá un poquito el cursor. Sabemos que bueno, está compuesta no solo por la glándula, sino también tiene tejido adiposo. Y estas 2 proporciones es importante, digamos, saber que las proporciones de ambas varían de acuerdo a la edad de la mujer, de acuerdo a la situación fisiológica también por la que esté pasando, si puede ser el embarazo, la lactancia, premenopausia, posmenopausia, o una mama, bueno, como decía, varía con la edad, de una paciente mucho más joven o mucho más añosa. El reemplazo adiposo, o sea, para el tejido glandular se va reemplazando por tejido adiposo a medida que la mujer va aumentando en edad. Que no siempre esto es tan lineal porque vemos pacientes de 80, 90 años en la consulta que tienen una mama muy densa como una mama joven, ¿sí? Para aclarar por si también lo escuchan o si yo lo llego a decir en algún momento, la mama densa es aquella que se compone de mayor tejido glandular, ¿sí? Y densa le decimos basándonos también en la mamografía en la que se va a ver como más blanca, por así decirlo, como más densa, así más radiodensa. Entonces, como decía, se compone el tejido adiposo, el fibroconectivo y el glandular, en un patrón que va variando. Y además, bueno, como para ver los diferentes planos, pero el más importante, el que vamos a ver nosotros en las imágenes, es el pectoral. Entonces, bueno, como les decía, las cosas que tenemos que ver a grandes rasgos en una mamografía, ¿sí? Para decir, bueno, esto está bien hecho o no. Primero, bueno, que son bilateral el estudio y tenemos 2 proyecciones de las cuales ahora les voy a hablar, pero la primera, que es esta, es una proyección cráneo-caudal, ¿sí? Con la mama que se aplasta en este sentido, igual ahora van a verlo en otras imágenes, y la otra es una proyección medio lateral oblicua por la angulación de la mama.
en esta proyección ven que vemos más porcentaje de pectoral y vemos todo lo que es la prolongación axilar, con lo cual también podemos ver imágenes ganglionares. Esto es una imagen ganglionar normal, ¿sí? Que tiene la parte como más blanca, por así decirlo, o más densa, es la corteza del ganglio, y la parte radiolúcida que es esterilio. Además, bueno, vemos el tejido glandular, que como les dije es la parte blanca o la más densa, que en este caso es un patrón mixto porque tenemos una mama que no es tan densa, por así decirlo, y tiene también un ligero componente adiposo, ¿sí? Que es lo más radiolúcido. ¿Se entiende hasta acá? Bueno, y siguiendo con cuáles y cómo, en este caso, cómo se realiza una mamografía. Bueno, los métodos de obtención tenemos 3 grandes métodos, si bien hoy por hoy nos basamos más que nada en uno, pero hay que conocer que existen 3 tipos de mamografías, que son la convencional o analógica, la más antigua, por ahí la que primero se desarrolló, la mamografía digital directa, y otra que es una especie de híbrido entre las dos, que es la mamografía digital indirecta o digitalizada. La mamografía convencional o analógica es aquella que obtenemos, para hacernos una idea, es como una placa radiográfica común, ¿sí? La que se usa el detector y la pantalla y la película, ¿sí? La que se revela, la placa radiográfica. En esta, bueno, los fotones pasan a través de la mama y se impactan en lo que es la película que luego se va a revelar. Como esto lleva un revelado, para hacernos una idea, es como la cámara fotográfica analógica, ¿sí? Que no la podemos modificar. Una foto de las de antes no se podía modificar, se revelaba y como estaba es lo que quedaba, el resultado. Entonces, esto, bueno, lleva también sus inconvenientes a la hora de la visualización y también a la hora del almacenamiento. Piensen que esto son placas y placas de pacientes que requieren algún tipo de almacenamiento y de tener espacio para ese almacenamiento. Pero bueno, es el sistema más económico también, eso es una realidad. Después tenemos este sistema que les decía que es híbrido, en el cual se hace la captura a través de un sistema similar al analógico, pero se digitaliza después. Entonces tenemos como un mix de ambas cosas, ¿no? Y hay una posibilidad de almacenamiento digital, que eso ya nos resuelve bastante el tema de no tener que estar con las placas. Y se puede enviar también digital y se puede hacer un procesamiento. Sin embargo, bueno, igual en algunos casos la radiación es alta y no tiene una calidad tan buena como la digital. La digital, ODR o 2D, ¿sí? En esta directamente los rayos X que pasan a través de la mama se transforman en una imagen digital. No hay una interfaz como la placa o una computadora que digitalice la imagen. No hay tanta dispersión, hay menor radiación y bueno, tenemos toda una lista de ventajas, ¿no? Porque bueno, ya no hay un problema con el archivo, sino que podemos usar un archivo digital, se pueden informar en forma remoto, por eso a veces hay personas que lo informan, por ejemplo, nosotros en otras sedes, mamografías que se realizan en capital se pueden informar en provincia, un ejemplo. Se puede realizar también otra técnica, que es la tomosíntesis, que después les voy a contar un poquito, pero es una mamografía 3D. Se puede aplicar el CAD, que es una especie de inteligencia artificial que nos señala zonas sospechosas en la mamografía. No requiere la impresión, si bien nosotros, por ejemplo, en nuestros centros seguimos imprimiendo, en muchos de los centros hoy ya no se utiliza la impresión, lo cual también es más sustentable y es mucho más práctico. Y por otra parte también nos da la posibilidad de jugar como si fuese un Photoshop con las imágenes, podemos modificarlas y podemos aplicar ciertas herramientas que nos ayudan a la hora de hacer el informe. Además también podemos comparar con estudios anteriores que están almacenados en el mismo sistema. Nuestro sistema, que quizás lo usen en alguno de los lugares en los que ustedes estudian o trabajan, es el sistema PACS, que es un sistema de archivo digital y tiene ciertas herramientas, como por ejemplo, en este caso vemos la lupa, que lo que hace es agrandar una zona si estamos visualizando algo en especial. También podemos invertir los colores como para hacer un negativo y también ver las cosas que realzan. Esto lo usamos, este negativo lo usamos muchas veces con las microcalcificaciones. Nos pone más de manifiesto los puntitos negros, que son las microcalcificaciones que a veces quedan ocultas por el parénquima.
Y esta es una forma en la que también podemos visualizar estudios previos, ¿sí? Esta es una mamografía actual, una del año pasado y una del año 2020 en este caso, de una paciente que estaba operada. Y esto sería como un poco más gráfico lo que les venía contando de los 3 tipos de mamografía. Por un lado vemos la mamografía analógica, en la que se usa la pantalla y el film, que son sensibles a la luz, y la película, que esto después lleva a un revelado, y la mamografía digital indirecta, que es la que está en el medio, sí, que lo que usa es este detector digital para convertir las imágenes, y la mamografía digital directa, en la que ya no hay ninguna interfase y el rayo se convierte directamente en una imagen digital, ¿sí? Esto como a grandes rasgos, pero para que conozcan igual las ventajas de cada sistema. Bueno, y como les decía, justamente esta mamografía de alta definición es mucho más sensible que la mamografía analógica, y sobre todo hago hincapié en esta sensibilidad que necesitamos para mujeres menores de 50 años, porque como les decía antes, las mujeres más jóvenes son aquellas que tienen las mamas más densas. Entonces imagínense que el tejido va a ser todo una mancha blanca, por así decirlo, si no tenemos una buena calidad. No sé si tuvieron la oportunidad de ver mamografías por ahí más viejas o que tenían en los centros que ahora están funcionando con mamografía digital, quizás ven las mamografías más viejas y son como mucho más blancas, difíciles de ver el parénquima o de encontrar hallazgos dentro de ese parénquima. Entonces, sobre todo, es mucho más sensible para este tipo de mamas. Tiene menor tasa de recitación, con lo cual, porque nosotros podemos ver en el momento en el que se realiza, y si hay que hacer alguna corrección, no hay que llamarla de vuelta a la paciente, sino que se corrige en el momento. Tiene mayor tasa de detección de cáncer, mayor valor predictivo positivo, justamente para el cáncer, y especificidad. Y de acuerdo al consenso de Usobi, que es la sociedad europea, debería utilizarse la mamografía directa, ¿sí? En lugar de la analógica o de la indirecta, ¿sí? Justamente por la menor dosis de radiación, la mejor calidad de imagen, la posibilidad del postprocesamiento y el hecho de que no estamos usando químicos contaminantes, que son los que se usan para revelar la mamografía. Bueno, la mamografía es una cadena de acciones, la realiza un técnico y siempre tiene que estar haciendo estos mismos pasos, y después lo que va a hacer la lectura o el paso final es el que va a realizar, además de que hace alguna lectura preliminar el técnico, es el médico, ¿no? Quien hace la lectura y el informe. Pero bueno, serían estos 3 pasos: el posicionamiento de la mama, la captura de la imagen, que sí están llevados a cabo por un técnico, y también luego la lectura, ¿sí? Esto también me pareció importante considerarlo, que cada paciente tiene que tener un estudio a su medida, ¿sí? Si bien dejé consignado también esta diapositiva lo que es la movilidad de la mama, de cuáles son los sectores más móviles, que son el externo o el inferior, que nos ayudan a comprender un poco cómo tomarla, cómo posicionarla. Sepan que es un estudio muy a medida de cada paciente. Nosotros, por ejemplo, recibimos pacientes más jóvenes, más añosas, pacientes discapacitadas, pacientes que por ahí no pueden movilizar el brazo, pacientes que son más sensibles que otros, que están en lactancia. Entonces, cada situación de la mujer y del hombre también, porque el hombre también se hace mamografía, hay que tenerla en cuenta a la hora de realizar una mamografía, sobre todo porque va a determinar esto el resultado de la imagen. Entonces, bueno, tener en cuenta los puntos móviles que se mueven justamente desde estos puntos hasta los fijos, que se insertan en el tórax, como les mostré, tener en cuenta el pectoral, que es el músculo más importante y el cual tiene que estar relajado para dar cierta movilidad y que la persona se pueda ubicar como la técnica le indica y dejarse llevar para tomar la imagen. El 50% de los cánceres aparecen en los cuadrantes externos, con lo cual tomar este área es muy importante, ¿sí? Ya que nos va a ayudar en la detección del cáncer que por ahí queda oculto. Nosotros le llamamos áreas ciegas de la mama, a estas áreas que son difíciles de tomar, sobre todo a veces con áreas más voluminosas, con mamas más voluminosas. Tenemos que estar corroborando que se hayan tomado bien los sectores externos.
Y como les decía antes, tener en cuenta que ciertas anormalidades musculoesqueléticas, discapacidades, tienen que ser consideradas a la hora de tomar la imagen. Bueno, en cuanto a las proyecciones, principalmente son 2 proyecciones que las determina el Colegio Americano de Radiología, que es el mismo que crea el sistema BIRADS, que después vamos a hablar de eso también, que es un sistema para el armado del informe. Y en la primera palabra de las 2 incidencias se habla de la posición del tubo de rayos y en la segunda dónde está el receptor de la imagen, ¿sí? Por eso van a ser cráneo caudal, o sea en ese sentido va el rayo, o medio lateral oblicuo, ¿sí? Entonces acá tenemos algunas de las características. Esta es la posición en que la persona tiene que posicionarse por el técnico en una proyección cráneo caudal, ¿sí? Como les dije, va de lo que sería la cabeza a los pies, el rayo. El paciente está posicionado en 5 o 6 grados y el equipo tiene que estar en 0, o sea, así, horizontal. Se le puede dar cierta angulación si el paciente no, digamos, no llega por ciertas características del paciente. Entonces, lo que sería el portachasis estaría en el ángulo inframamario, porque de vuelta va de cráneo hacia caudo, ¿sí? El pezón también se va a ver de perfil y el contorno medial de la mama también lo vamos a poder ver y se toma un 50% de músculo pectoral. O sea, tenemos que poder ver cierta porción de músculo pectoral en una incidencia cráneo-caudal, ¿sí? ¿Se entiende cómo se ve esto? Sería como un corte horizontal, ¿sí? De la mama. Y la otra de las incidencias es la medio lateral oblicua, ¿sí? Ven que el rayo va a incidir desde la porción medial hacia la porción externa de la mama y el equipo se posiciona en 45 grados. Normalmente es en 45 grados, pero se puede llegar a una angulación de 60 grados, ¿sí? O sea, para que quede bien en claro, la incidencia craneocaudal es a 0 grados y la medio lateral oblicua a 45. Y en esta sí, obviamente vamos a ver mucho mejor la prolongación axilar, que es como la que le mostré antes, ¿sí? Hay otras proyecciones, pero tampoco para marearlo, porque es bien específico del día a día. Hay una proyección que es a 90 grados, que es una lateral estricta para ver ciertos hallazgos que querramos explorar en el área más externa de la mama. Una proyección craneocaudal extendida o exagerada también. Y la más común, o la que por ahí escuchan hablar, es la proyección focalizada, que puede ser con o sin magnificación, ¿sí? Cuando se magnifica al portachasis, digamos, a la platina, se le pone una torre para que el rayo cuando incida se disperse y genere como foco en una zona que queremos evaluar, ¿sí? En general es focalizada porque se utiliza como una especie de lupita en una zona y magnificada, ¿sí? Y la proyección tangencial es una proyección en la que se buscan marcar ciertas hallazgos cutáneos que se pueden querer corroborar, que se proyectan en la mama, como nevos o alguna calcificación que nosotros queremos constatar que está ubicada en piel. Pero tengan la idea que es algo para buscar hallazgos cutáneos, en realidad. Bueno, este es un ejemplo de una proyección focalizada y magnificada. Ven que acá hay un hallazgo de un área como más asimétrica que se destaca como más densa en la porción superior de la mama izquierda, y al hacer foco vemos que este área se disipa. Lo que hace el foco, además de comprimir y localizar la imagen bien en la zona que queremos evaluar, es hacer que justamente con esta compresión se disipe, se abra el tejido. Nosotros le llamamos así, que se abre el tejido, y la imagen, de no ser una imagen sólida, una imagen verdadera, se va a desarmar porque es superposición de tejidos. Hay otro tipo de incidencias que se usa en otro protocolo, en realidad, que es la técnica de Eklund, que se utiliza para las prótesis, y en este caso se toman 8 imágenes en vez de 4, que son lo normal porque se toman incidencias adicionales. Se toman con la prótesis y corriendo la prótesis. Básicamente la técnica de Eklund lo que hace es correr la prótesis y dejar solamente, como se ve en la segunda foto, esta sería una mamografía común, y ahora les voy a mostrar cómo se ve la imagen, en la que tomamos parte del implante y también la mama.
Y en este caso lo que hace el técnico, la técnica de Eklund, es correr, desplazar el implante hacia la paciente, digamos, y traer lo que es la glándula mamaria hacia adelante, y eso es lo que se comprime y se toma solamente la glándula sin prótesis o con la menor cantidad de prótesis. Sí, esto es como se ve en la realidad. Ven que toma como mucho menos tejido acá, que es solamente la glándula. Y esto es lo que se ve. Esta sería la mamografía en la que vemos la prótesis, la que tomó todo, y esta es la técnica de Eklund en la que se corre la prótesis hacia atrás y queda solamente expuesta la porción glandular. Esto nos permite a nosotros, ven que se ve muchísimo más tejido y explorar mucho mejor la glándula con prótesis. Les mencioné antes también que es posible con la mamografía digital la realización de tomosíntesis o mamografía 3D. Es un estudio bastante específico y lo que hace es una reconstrucción 3D de la mama, ¿sí? Lo que hace es disminuir la superposición de los tejidos, porque recuerden que la mamografía es una imagen 2D, entonces superpone todas las estructuras de la mama, y esto lo que hace es hacer cortes de 1 milímetro en una angulación de más y de menos 15 grados, va moviéndose los rayos, y toma cortes de 1 milímetro de grosor, que son todos paralelos. Entonces después se puede hacer una reconstrucción y yo puedo ir mirando corte por corte. Justamente, como decía al final, reduce también los falsos positivos porque, por ejemplo, acá vemos una mamografía 2D que tiene este hallazgo, esta asimetría, que yo veo que es una zona como un poco más densa, que se destaca del tejido. Y al evaluarla mediante tomosíntesis, estas son las diferentes porciones de la tomosíntesis, las diferentes, cuando las voy pasando, voy viendo que en realidad se va desarmando la imagen y que se trata de una superposición de tejido, perdiendo valor patológico, ¿sí? Es como una tomografía de la mama. Y en cuanto a lo que es la estructura, lo que es el informe mamográfico, tiene cierta estructura y en un primer momento lo que consignamos, que no todo el mundo lo deja por escrito, pero sí nosotros igual lo relevamos como parte de la consulta, es el motivo de la consulta. Y ahí podemos dividir en dos grandes grupos de mamografías, como les conté antes: la mamografía que se hace de control o de tamizaje, o la mamografía diagnóstica, ¿sí? En la que el paciente viene por alto riesgo, porque tuvo un antecedente de cáncer de mama, porque tiene alguna sintomatología. En cuanto a lo que es la composición del tejido, un poquito de lo que hablé antes acerca de la mama densa, la ACR determinó 4 tipos de clasificaciones, de categorías, que serían la ACR A, B, C y D, para lo que es el tejido, la composición del tejido mamario, ¿sí? De lo menos glandular a más adiposo a lo más glandular o más denso. Y ven que acá queda muy gráfico cómo se ve la mama, que es totalmente adiposa, que tiene escasa cantidad de glándulas, se ve mucho más radiolúcida, y en esta podemos evaluar mucho mejor cualquier hallazgo, va a ser mucho más evidente. A continuación, en estos otros tipos, sobre todo en las mamas densas, que son las categorías C y D, que son heterogéneamente densa y densa, ven que cualquier hallazgo puede quedar, o sea, mucho más enmascarado con el parénquima. Y les digo, bueno, en una densa, que es mucho más difícil encontrar un nódulo porque va a quedar solapado por el tejido. Y en cuanto a los hallazgos, también para mencionarlo, esto es todo un mundo de hallazgos, pero para que sepan a la hora de recibir un informe, los hallazgos pueden ser nódulos, pueden ser calcificaciones, distorsiones, asimetrías y otro grupo de misceláneas que es muy variado. Pero para tener una noción grande, digamos, los nódulos, acá les muestro uno, siempre tienen un margen que es convexo, ¿sí? O sea, tienen una formita ovalada, redonda. Siempre nosotros, esto ya es más por ahí para el que hace las imágenes, pero tenemos que describir lo que es la forma, el tamaño, o más radiolúcido, ¿sí? Más oscurito, se mimetiza más con el parénquima. Y el tiempo de evolución, porque muchas veces por ahí vemos estos nódulos que ya tienen 20 años de evolución. Las calcificaciones también son otro hallazgo que solemos ver. Bueno, acá podemos ver que
se ven bien densas, ¿sí? Y están asentando sobre un nódulo, y hay otras que están en el parénquima, ¿sí? También hay que describir, bueno, el tamaño, la forma, si son homogéneas o heterogéneas, la distribución, la densidad, el tiempo de evolución. Esto es un ejemplo de una distorsión que está evaluada con una focalización y magnificación, como les mostré antes. Las distorsiones son muy características de las mamas operadas, ¿sí? Que justamente queda alterada la arquitectura. Y en este caso, a diferencia de los nódulos, ven que los márgenes pueden ser espiculados y en general no son cóncavos, ¿sí? Perdón, son cóncavos, no son convexos en este caso. Las asimetrías, ¿sí? Son otro de los hallazgos. Ven que idealmente las mamas son simétricas, o la distribución del parénquima es simétrica. Puede presentarse, como en este caso, una distribución asimétrica, un predominio de lo que es el sector externo, superexterno, ¿sí? Con respecto a la otra mama en espejo, ¿no? Al compararlas. Muchas veces las asimetrías son fisiológicas de cada paciente y muchas veces son alteraciones y son patológicas. Y en este caso, como les hablaba de misceláneas, es un ganglio intramamario, ¿sí? En cuanto a la guía que nosotros utilizamos para elaborar el informe, como les dije antes, la ACR elaboró una guía que es con una nomenclatura especial, que es el sistema BIRATS, ¿sí? Que son puntajes que van del 1 al 6, y vemos que, por ejemplo, en el caso del BIRATS 1 es una mama normal, sin ningún hallazgo. Y en el caso del BIRATS 2 es hallazgos que tienen que ver con patología benigna. Por ejemplo, puede ser que veo ganglios intramamarios, o una mama que ya tiene hallazgos que son conocidos, se categorizan como BIRATS 2, y esas son las que van a tener un control anual, ¿sí? Categorías 1 y 2 se consideran para control anual. En cuanto a lo que es el BIRATS 3, tiene una cierta sugestividad de malignidad con un valor predictivo positivo menor al 2%. Por eso en este caso, digamos, no es para un control anual y dejarlo evolucionar, sino que le hacemos un control intermedio en 6 meses. En cuanto al BIRATS 4, tiene subcategorías de acuerdo al porcentaje de malignidad o el valor predictivo positivo de malignidad. Es una categoría muy amplia, porque piensen que va de un 5 a un 94%, entonces es bastante amplio el porcentaje. Por eso, bueno, está dividido en A, B y C, ¿sí? Pero en todos los casos, también esto es la Sociedad Argentina de Mastología ya lo determina, que cuando un paciente tiene un hallazgo categorizado como BIRATS 4, se biopsia, por más que sea un BIRATS 4A, ¿sí? La sugerencia es el estudio histológico. Y en cuanto a lo que es el BIRATS 5, nos habla ya de alta sospecha y también es mandatorio el estudio histológico mediante la biopsia. Y en el caso del BIRATS 6, en este caso ya tenemos una malignidad confirmada. ¿En qué casos podría ser que yo vea una mamografía de una paciente con malignidad confirmada? Por ejemplo, una paciente que está haciendo neoadjuvancia, ¿sí? Que yo tengo el diagnóstico que tiene un cáncer de mama, está en tratamiento, y quizás tenga que hacer un estudio por imagen de control. Entonces ya no entran estas categorías del 1 al 5, sino que ya tengo la malignidad que está confirmada. Y en los casos en los que el estudio sea insuficiente y yo, por ejemplo, necesite de más estudios, como una ecografía, como una resonancia o como una magnificación, la categorización es un 0, ¿sí? Porque no se puede categorizar por este estudio solamente y necesito pedir otro. Aclaro que más allá de los hallazgos que cada método de imagen tenga, el sistema BIRATS aplica para todos los métodos de imágenes, ¿sí? Y la categorización es la misma. ¿Alguna duda con esto? ¿Sí? Bueno, y para terminar con la mamografía, ¿cuándo se indica una mamografía? ¿Tienen idea de cuándo se pide? ¿O a quién se la pediría? ¿De 40? Bueno, factores de riesgo. Bien. Está bien esto del concepto de que sea a los mayores de 40, ¿sí? Este es el consenso al que se llegó con la Sociedad Argentina de Mastología. Esto también está publicado
y sí, se hace anual, con edad de inicio a los 40 años y una edad de finalización que no está determinada del todo, sí, siempre que la expectativa de vida sea por lo menos mayor a 5 años. Lo del alto riesgo es un protocolo de estudio especial, pero bueno, sí, en algunos casos, a los 35 años se puede también empezar como una mamografía de base, pero siempre lo que nos va a dar mayor rédito es complementarlo con otros estudios, que ahora vamos a ver. Pero sí tengan el concepto que a partir de los 40 años y anualmente se solicita la mamografía. Esto cambia también y van a ver que por ahí en otros países empiezan a los 50 o es cada 2 años, a partir de los 40. Lo que dice la Sociedad Argentina de Mastología, para nuestro país por lo menos es esto, ¿sí? Es a partir de los 40. Bueno, y también esto para traerles un poco de lo que es la sensibilidad y la especificidad que lo determinaron diferentes trabajos en los diferentes métodos, viendo que desde la analógica hasta la digital directa, como les decía, que es la más sensible, y hablar, bueno, la tomosíntesis, que tiene una mayor sensibilidad justamente porque vemos corte por corte la mama, y también comparado en este caso con la ecografía, ¿sí? Y la especificidad, bueno, es bastante variable en los trabajos consultados, pero también es alta para la mamografía. Tienen que saber también que la mamografía es el único método que ha demostrado disminuir la mortalidad por cáncer de mama, ¿sí? Por la alta sensibilidad y especificidad que tiene. Bueno, y volviendo un poco a cuáles eran los métodos, hablamos de la mamografía y de su gran complemento, vamos a hablar ahora, que es la ecografía, ¿sí? La ecografía mamaria es muy utilizada, ¿sí? De hecho creo que fue lo primero que por ahí todos nombraron, es el método que tenemos más al alcance de la mano, lo puede hacer un médico, a veces en el consultorio. La verdad que es un método bastante económico y práctico también, ¿sí? Si bien requiere de entrenamiento y es operador dependiente, lo cual es una cierta desventaja, es un método, digamos, de fácil utilización, ¿sí? Y muy accesible. Bueno, repasando nuevamente traigo lo de la anatomía de la mama, porque en este caso, bueno, vamos a pasar a ver todo ya no en 2 planos, ¿sí? Sino con cierta tridimensionalidad, y vamos a ver que se ven en los planos más anteriores o más superior de la imagen, vamos a ver la piel, el tejido celular subcutáneo, que ahí podemos encontrar también hallazgos, la grasa, que en este caso se va a ver más negra, más hipoecogénica hacia el tejido adiposo. Cambiamos el lenguaje, no hablamos de densidades, sino de ecogenicidades en este caso. Y el tejido mamario, que lo vamos a ver más ecogénico, ¿sí? Acá hablamos de hiper o hipoecogénico en relación al tejido adiposo, ¿sí? Y en el plano posterior vamos a ver también una porción de músculo y el hueso, las costillas, ¿sí? En algunos casos también podemos llegar a ver un poquitito de pulmón y pleura. Es un buen examen si podemos ver todo esto desde el plano anterior hasta el posterior y el músculo, ¿sí? Tenemos que ir tratando de que no quede una imagen con mucho zoom, porque tenemos que también poder explorar el plano posterior. Bueno, bien, ¿cómo hacemos una ecografía? ¿O qué tenemos que tener en cuenta a la hora de una ecografía? La ACR también, que es nuestra guía para las imágenes mamarias, recomienda la utilización de un traductor lineal ancho, que es este tipo que vemos en la foto, que tenga frecuencias que son altas, de 12 a 18 como límites superiores, porque las frecuencias altas lo que hacen es menor penetración y mayor calidad de la imagen, ¿sí? A diferencia de lo que es una frecuencia para abdomen, que son más bajas, que tienen que penetrar más, en este caso buscamos que sea como parecía a lo que son las partes blandas. Se tiene que evaluar, bueno, además de la mama, el complejo areola-pezón y la axila. Muchas veces nos piden los médicos derivantes con exploración axilar. Van a ver que es muy común pedirle una orden. Siempre por protocolo igual lo hacemos, la exploración axilar. No solo se explora la mama, sino también siempre la región axilar. Y una profundidad, como les decía recién con la fotografía, que incluya todo el tejido mamario y en el plano posterior el músculo pectoral. Acá vemos las diferencias entre las frecuencias. Esto es porque, bueno, también van a trabajar en diferentes lugares que por ahí
tienen un transductor que lo utilizan para todas las imágenes que hagan y bueno, no es lo mismo, ¿no? Para que puedan ustedes apreciar bien cómo con baja frecuencia uno puede ver una imagen que está un poco, si bien la vemos, no está bien delimitada, como con un transductor de alta frecuencia, ¿ven? En el que podemos ver los márgenes mucho mejor delimitados. En cuanto al orden que nosotros seguimos, al hacer un estudio por ecografía, siempre pensamos a la mama como un reloj, ¿sí? que es lo mismo igual que cuando evaluamos a la paciente y la tenemos enfrente y la exploramos, la evaluamos con el sistema de horas o de cuadrantes, o ambos sistemas a la vez. Se piensa entonces en posición anatómica a la paciente de frente y con las horas de reloj para ir señalizando los hallazgos, ¿sí? Podemos utilizar, como les decía, los dos sistemas, o poner, por ejemplo, en hora 1 se halla un nódulo, o se visualiza en un cuadrante superexterno, superinterno, ¿sí? Suponiendo que esta es la mama izquierda, posición anatómica, este sería el lado externo de la paciente, con lo cual este es el cuadrante superior y externo, este es el cuadrante inferior y externo, este sería el cuadrante superior e interno, y este es el cuadrante inferior o interno, ¿sí? Nosotros que por ello estamos más acostumbrados, podemos pasar de un sistema al otro como más fácil, pero bueno, para que ustedes se orienten, siempre hay que pensar en las agujas del reloj y el paciente en posición anatómica. Obviamente todo se va a invertir con la mama derecha, ¿no? Porque esto es hablando de una sola mama. Para lo que es el rastreo, tratamos también de tener este orden en la cabeza para no olvidarnos de rastrear ninguna zona de la mama. Vamos por cuadrantes y cada médico va a decir, se elige, desde la hora 12 ir a barriendo todo el lado externo o a barrer todo el lado interno primero, pero siempre cada uno ya tiene un esquema mental para trabajar de la misma manera y no olvidarse de ninguna zona y tampoco de la zona retrololar, como les decía, ni de la axila. Como hallazgos comunes que podemos ver, bueno, en este caso hay una fotito de un ganglio, ¿sí? Que en este caso se ve el hilio bien hiperecogénico, o sea, blanquito, a diferencia, es al revés de lo que vemos en la mamografía, que lo vamos a ver más radiolúcido, ¿sí? Más negro, se ve exactamente a la inversa lo que es el ganglio. Y la cortical que se va a ver hipoecogénica, ¿sí? Bien oscura. En este caso, bueno, en el plano posterior, muchas veces cuando uno suele mirar por primera vez una mamografía piensa que ve todos nódulos y en realidad son las costillas, porque se ven como hipoecogénicos y se ven en el plano posterior y confunde a veces. Pero esto sería el músculo pectoral y las costillas. Y en este caso vamos a ver del sector retrololar, que este es lo que sería la parte posterior del pezón y los conductos, ¿sí? Como les decía antes, hay un sistema BIRADS también para lo que es la nomenclatura ecográfica, como lo hay para la mamografía y como lo hay para la resonancia. Entonces tenemos también los BIRADS 2, que son hallazgos benignos, en los que hay ciertas características comunes a todos estos hallazgos, ¿no? Los márgenes son más delimitados, la transmisión acústica posterior, que quiere decir el paso de la onda, cuando hay un medio líquido, se proyecta como una sombra blanca en realidad. Ahora les voy a mostrar la imagen. Esto también nos habla de benignidad, el eje que sea mayor, el eje mayor que sea paralelo al plano cutáneo, y en este caso que sean anecoicos, o sea, que justamente pase la onda y nos habla de un contenido líquido. Para lo que son todos los BIRADS 3, ¿sí? Que son hallazgos como por ejemplo un fibroadenoma, tiene algunas características que puede compartir con los BIRADS 2, como por ejemplo cierto refuerzo acústico posterior o los márgenes delimitados, pero ya la ecogenicidad van a ver que no es tan anecoico, no es tan negro, sino como quizás un poco más heterogénea. En cuanto al BIRADS 4, ya tiene algunas características que nos hacen sospechar malignidad, ya sean los márgenes, que no los podemos delimitar del todo, o cierto contenido mixto en su interior, ¿sí? Que eso ya nos habla de una sospecha de malignidad. Y ya el BIRADS 5, bueno, van a ver que ya es mucho más notoria la diferencia entre esto y esto, ¿sí? Van a ver que es digamos, un hallazgo más oscuro, más hipocogénico, con márgenes más delimitados o microlobulados. Y en general, en estos casos, la sombra que se produce
es bien oscura, no es un refuerzo que es blanco, es una sombra blanca, por ahí es medio contradictorio decir sombra blanca, pero no es un refuerzo, sino es una sombra más oscura, la imagen que da una imagen sospechosa de malignidad. Acá van a verlo más gráfico. Esto es una imagen que representa un quiste, van a ver que es bien anecoico y como la onda pasa del ultrasonido, vamos a ver ese refuerzo blanco que les decía y ven que los márgenes están muy bien delimitados. Nos habla de una lesión benigna. En este caso un BIRAT3, ¿sí? Vamos a ver lo que sería un típico fibroadenoma, que ya también tiene los márgenes bien delimitados, pero no tiene tanto refuerzo acústico y el contenido ven que es como un poco más heterogéneo, no es tan anecoico, tan negro, por así decirlo. Este sería un hallazgo que tiene cierta sospecha, por eso está categorizado como un BIRATS4, ya van a ver que tiene ciertas lobulaciones en el margen, y un contenido, como les decía, que es mixto, ¿ven? Que tiene partes anecoicas y tiene partes ecogénicas en su interior. Entonces, este quiste complejo, que nosotros llamamos por el contenido mixto que tiene indicación de biopsia. Bueno, estos son ejemplos ya de un BIRAT5, ¿sí? Ven que los márgenes son como mucho más irregulares y la forma también es irregular, es bien hipoecogénico. Acá hay otro ejemplo, ven que es recontra irregular en comparación con la imagen que les mostré primero de un BIRAT2 y el eje mayor es perpendicular al plano cutáneo, que es este, ¿sí? Es así, va a estar con la orientación perpendicular al plano cutáneo. Bueno, ¿y cuándo se solicita una ecografía? ¿Sí? Como les dije antes, es el estudio que por ahí tenemos más a la mano y es el que con facilidad pedimos más, porque aparte decimos, bueno, la paciente no la irradiamos, la podemos evaluar en una guardia, es de bajo costo. Entonces, bueno, hay que también tener ciertos criterios y ciertos cuidados, porque como es tan accesible, a veces por ahí pecamos de más en pedir ecografías y eso nosotros lo vemos mucho en la práctica diaria. Básicamente, bueno, nos ayuda muchísimo en lo que es la caracterización de masas palpables y no palpables. No palpables me refiero a las que se ven en la mamografía, que por ahí la paciente no tiene ningún síntoma y se ve un nódulo por mamografía, y la mejor manera de ir a buscar de qué se trata ese nódulo, si es un nódulo sólido, es un nódulo líquido, es con el estudio por ecografía. Como decía el segundo ítem, hallazgos clínicos y mamográficos, como guía de procedimientos intervencionistas, nosotros lo usamos un montón para hacer biopsias mamarias, para el estudio de mujeres con implantes también. Muchas veces ante la sospecha de ruptura podemos determinarlo solamente con una ecografía. Y en menores de 30 años, en mujeres embarazadas, a las cuales no podemos irradiar, salvo que sea un caso muy especial y se lleva a cabo un protocolo especial con protección abdominal, pero si no, utilizamos este método en mujeres embarazadas y en mujeres lactantes también. Hago una aclaración que también en mujeres lactantes podemos pedir mamografías, pero al estar el tejido tan estimulado por toda la influencia hormonal, no se va a ver una imagen tan nítida, entonces por ahí en algunos casos para una evaluación hasta que la mujer se pueda hacer una mamografía, utilizamos también la ecografía. Esto es bueno lo que dice también el Consenso Nacional Intersociedades para el tamizaje de cáncer de mama, mujeres con tejido mamario denso, justamente las mujeres más jóvenes, pero sin factores de riesgo adicional, la ecografía puede ser útil como complemento de la mamografía. Y en este grupo de mujeres en especial aumenta la tasa de detección de cáncer entre 1.1 a 7.2 cada 1000 mujeres con mama densa, pero también aumenta la tasa de falsos positivos, porque recuerden siempre que es operador dependiente, ¿no? Así que bueno, esto también nos hace tomarlo en cuenta a la hora de pedir este tipo de estudios. Y por otra parte, siempre que se hable de tamizaje, se habla de la mamografía, no de la ecografía en sí, sí. Sepamos que es un complemento. Bueno, ¿hasta acá alguna duda? Sí. Sí. Bien. Se consideran de alto riesgo en la mamografía, digo en la mamografía porque a veces podemos ver algunas también en la ecografía, pero el estudio imagenológico, digamos, por excelencia para evaluar las calcificaciones en la mamografía.
Cuando son agrupadas, cuando tienen características heterogéneas, cuando hay algunas que son amorfas, y básicamente estas son las grandes características que vemos de las microclasificaciones, y también tenemos en cuenta la distribución. Si hay distribución lineal, nos habla de que se están acumulando en un ducto probablemente, entonces eso hace sospechar de malignidad también. O segmentarias en todo un cuadrante, con orientación al pezón, pero básicamente el mayor alerta, digamos, que tenemos que tener al ver calcificaciones agrupadas. Ya con que ustedes tengan eso en la cabeza y de saber que es de sospecha y pidan la magnificación que hay que pedir en ese caso, ya avanza un montón en el diagnóstico de la paciente. Bueno, y por último traigo el método que es el más complejo, ¿sí? Una de mis compañeras de diagnóstico MAPU dice que es como la auditoría de las imágenes mamarias, porque todo lo que no se vio antes salta acá, en la resonancia. La resonancia es el método más específico y más sensible, y también, bueno, es un método que es costoso, es un método que en muchos casos lleva contraste, puede producir cierta claustrofobia a la paciente por el método, por la forma en la que se realiza. Entonces tiene su complejidad y no se pide en todos los casos, ¿sí? Bueno, como les decía, la resonancia es un método súper complejo que nos brinda mucha información sobre las características físicas y funcionales. Funcionales, ¿por qué? Porque nos puede decir cómo se comportan estas lesiones en cuanto a la malignidad o la benignidad, por el hecho de que utiliza contraste. Entonces eso nos va a permitir hacer esta diferenciación entre lesiones benignas y malignas, y hay varios protocolos. Si se ponen a leer lo que es resonancia, hay un montón de protocolos, incluso hay protocolos que están abreviados para solamente evaluar prótesis o solamente evaluar tejido, pacientes de alto riesgo. Pero yo les puse acá más que nada las secuencias que se utilizan normalmente, que son el T1 y el T2. En algunos casos se puede utilizar MIP y espectroscopía, o la secuencia silicon only, en la que vemos solamente silicona. Y en cuanto a las curvas que se evalúan con la inyección de contraste, se evalúan dos fases de esta curva, que es la fase inicial y la fase tardía. Bien, entonces un poco contarles cómo se realiza una resonancia. Primero, como les decía, hay que utilizar una bobina especial para mama. Esto también es, como les dije, lo de la ecografía, les digo lo de la resonancia. Hay muchos centros que hacen resonancia pero no tienen una bobina especial. Esto es también como para, por ejemplo, hacer una colangioresonancia. Se requiere de ciertos tipos de aparatos especiales, ¿sí? No porque sea un resonador se puede hacer resonancia mamaria. Tiene que tener una bobina especial para la mama. Y también lo que solicitamos cuando la mama la resonancia se puede programar es hacerla entre el día 5 y el día 14 del ciclo. Esto es porque al inyectar contraste va a realzar mucho, porque la mama va a estar con mucho más estímulo hormonal en lo que es la segunda fase del ciclo, la fase luteínica. Entonces por ahí nos confunde mucho más al intentar evaluar los hallazgos, ¿sí? Entonces se solicita que si es programada se pueda realizar en esta fase del ciclo. Obviamente que si es una paciente que está haciendo quimioterapia, es una paciente en la que tenemos alta sospecha y queremos biopsiarla, no vamos a esperar y la hacemos en cualquier momento del ciclo. Siempre, como es un método mucho más complejo y como les decía, este método es el que termina de cerrar un diagnóstico, debe ser evaluada en conjunto con la mamografía y con la ecografía. Como también les decía antes, ojo, porque en este caso cambia totalmente la posición de la mama, ¿sí? Antes teníamos a la paciente parada en la mamografía, acostada, en posición supina en la ecografía, y en este caso está en decúbito prono la paciente, o sea que va a estar con las mamas hacia abajo, ¿sí? Tenemos que tener esto en cuenta a la hora de mirar de qué lado estamos evaluando las lesiones. Y también esto es importante a la hora de indicarlo, ¿por qué? Porque tiene que saber que la paciente va a estar boca abajo, entonces tenemos que ver bien si son pacientes añosas, si son pacientes con alguna discapacidad, si pueden o no permanecer el tiempo que lleva un protocolo de mamografía, que al menos es media hora, 40 minutos, y la posición la tolera la paciente, ¿sí? Esto
puede llegar a dar claustrofobia en pacientes que no se conocen claustrofóbicas o que nunca tuvieron algún problema, pero realmente es una posición incómoda. Entonces hay que evaluar bien eso también, si la paciente lo va a poder tolerar. Tenemos muchísimas pacientes que no lo toleran, que se mueven y el estudio no se puede realizar o no se puede evaluar. Ni hablar de que también en algunos casos se inyecta contraste, con lo cual, bueno, también es algo a tener en cuenta. Como les decía, la evaluación es muy completa porque nos da información morfológica y estos son los grandes hallazgos, un foco, una masa o un hallazgo de una masa. Pero también nos da información dinámica por el uso del contraste y son las curvas de tensión. Y además tenemos otro concepto grande que se está utilizando cada vez más, que es el ADC, que es la difusión a través de... El concepto es la difusión del agua, ¿sí? Cómo difunde el agua entre las partículas. Como les decía, el hallazgo, para ver lo que es más grande por ahí morfológicamente, pueden ser focos, masas o no masas. ¿Sí? Esto cuando se inyecta contraste, las imágenes que captan el contraste pueden ser de estos tres tipos, a grandes rasgos. El foco es un punto que capta contraste que es menor a 5 milímetros y la masa ya es un nódulo de mayor tamaño. ¿Sí? En la masa ya podemos evaluar más los márgenes y el comportamiento en el interior de la masa del contraste, ¿sí? Cómo se tiñe, si es más bien homogéneo o heterogéneo. A diferencia de un foco que es un puntito muy chico de captación de contraste, en el cual no es posible esa evaluación morfológica. Y por otra parte tenemos también los hallazgos no masa, ¿sí? Que no corresponden a una masa propiamente dicha, pero sí captan contraste y sí se puede evaluar en su interior el patrón de realce. En cuanto a las curvas de tinciones, se evalúa también luego de la inyección de contraste cómo son los tres tipos de curvas, en los primeros 2 minutos y en el segundo tiempo, que sería después de los 2 minutos de la inyección del contraste. Entonces tenemos un tipo de curva que es la tipo 1, en la que hay un ascenso rápido y sigue aumentando la tensión del contraste, ¿sí? Esta es la curva tipo 1. Y tenemos la curva tipo 2, en la cual hay un ascenso rápido en los primeros 2 minutos y luego se mantiene el contraste, una meseta, ¿sí? Esto es una comparación entre antes y después de inyectar el contraste. Y la curva más, digamos, la que más nos llama la atención o la de sospecha es la curva de tensión tipo 3, en la cual hay un rápido ascenso y un rápido lavado. ¿Cuál es el principio fisiológico de esto? Esto piensen ustedes que, por ejemplo, la imagen anterior, el médico que evalúa la resonancia coloca lo que se llama el ROI, que es como si fuese el cursor. Nosotros lo colocamos acá y nos da una de esas tres curvas, ¿sí? Nos puede dar una curva que pinte rápido y siga subiendo, cosa una curva tipo 1, o una curva que haga una meseta, o una curva que pinte rápido o tiñe rápido con el contraste y también lave rápido. El concepto fisiológico de esto es que aquellas masas sólidas que tienen mucha angiogénesis, como los tumores, tienen muchos vasos de neoangiogénesis que son muy permeables, entonces captan mucho el contraste porque tienen mucha irrigación, pero también lo van a lavar muy rápidamente. Ese fenómeno de curva tipo 3 se llama también washout, ¿sí? Pues un lavado rápido que hace la patología maligna. Por eso es muy característico de patologías malignas. Y este es otro concepto que también está ahora un poco más en boga, que es la difusión o el ADC, que es otro tipo de curva y de medición que se hace, que también corresponde a lo que es evaluar la celularidad. Piensen lo que es también muy a grandes rasgos físicos, para no adentrarnos tanto en el tema, lo que es la difusión del agua o las moléculas de agua en un tejido que es muy celular, como por ejemplo un tumor, va a tener baja difusión. La difusión normal aproximadamente está entre 1.5 y 2 en el tejido mamario. Si es baja la difusión, quiere decir que a las moléculas les cuesta más difundir a través de ese tejido porque hay mucha celularidad y eso nos habla de un tejido de malignidad. Por el contrario, si la difusión es alta, o sea, las moléculas se pueden mover rápidamente en un tejido que tiene baja celularidad, nos habla de hallazgos benignos en general. Bien, y creo que lo más importante es cuando
uno va a indicar una resonancia magnética. Bueno, son varias las indicaciones. Principalmente, bueno, pacientes que tuvieron o que tienen cáncer, ¿sí? En lo que es la estadificación prequirúrgica, para planificar la cirugía, los planos de clivaje, para ver si existen además otras lesiones que yo no estoy viendo, que las va a poner en evidencia el contraste, y también eso nos va a ayudar a la planificación prequirúrgica. El carcinoma oculto, si es aquella mama en la que no hay ningún hallazgo ni por mamografía ni ecografía, sin embargo hay ganglios axilares afectados, se termina de poner en evidencia con una resonancia magnética. La evaluación a la respuesta a la quimioterapia también se mide con una resonancia. Siempre por protocolo se solicita una antes de empezar la neoadjuvancia y una al finalizar el tratamiento. Para evaluar márgenes comprometidos en pacientes que fueron operadas y sospechamos que hay alguna lesión residual, ya al mes aproximadamente podemos tener una buena captación y vamos a ver si quedó algún margen quirúrgico comprometido. Pacientes que tuvieron cáncer, para evaluar la mama que fue operada e irradiada, y también pacientes con posibilidades de tener cáncer, ¿sí? Lo que es todo el screening de la población de alto riesgo y las dudas mamográficas y ecográficas. Por eso, bueno, en esto también es un poco el que viene a terminar de cerrar el diagnóstico, el estudio por resonancia magnética. Y otro gran mundo de lo que es la resonancia y que es muy solicitada es a la paciente con implantes mamarios, ¿sí? Para terminar de descartar una ruptura protésica que no podemos descartar por un estudio por ecografía. Entonces, bueno, podemos solicitar una resonancia sin gadolinio para evaluar la integridad de los implantes. No es necesario pedirle un contraste y con contraste, siempre con gadolinio, la solicitamos cada vez que queramos evaluar el parénquima, ¿sí? Entonces, todo lo que es evaluación de pacientes de alto riesgo, de cáncer, siempre se va a utilizar con contraste. En este caso, por ejemplo, vemos la respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Esto es una lesión que vamos a ver en la mama izquierda, que ven cómo desapareció y tuvo respuesta completa en el pre y post neoadyuvancia. Esta es una respuesta parcial, ¿sí? En el que la lesión que captaba redujo su tamaño. Y esta es una enfermedad que diría que quedó casi estable, ¿sí? Que no hubo respuesta a la quimioterapia neoadyuvante. Pero bueno, esto es de muchísima utilidad a la hora de planificar el tratamiento que va a seguir a continuación la paciente. Para evaluar también extensión tumoral, como les decía, el tamaño, el componente que puede ser intraductal, que nosotros quizás es tan milimétrico que no se ve en otro método por imágenes, o algún tumor que puede ser contralateral, que tampoco estamos viendo en otro método por imágenes. En este caso, por ejemplo, en una mamografía que se evaluó, acá por ahí no se llega a ver, pero hay un grupo de microcalcificaciones que fue biopsiada y se colocó el clip. Nosotros entendemos que ahí está focalizada la lesión en el cuadrante superexterno de la mama derecha, pero vamos a ver que es una lesión muchísimo más extensa al evaluarla mediante resonancia, ¿sí? Entonces uno quizás el abordaje quirúrgico que iba a planificar es sacar solo ese cuadrante y sin embargo hay una lesión que llega hasta pezón, ¿sí? Es un realce de tipo más segmentario, ven que llega hasta el pezón. Lesión contralateral, como les decía antes, en este caso tenemos una lesión en la mama izquierda que se refleja en la resonancia, pero también tenemos una captación en la mama contralateral que tuvo traducción ecográfica. Acá señalando. Otra indicación muy importante de la resonancia es la cicatriz versus la recidiva. Es muy difícil a veces evaluar ciertas cicatrices por la distorsión que generan en el tejido mamario. Por ejemplo, acá vemos la distorsión que se generó por la intervención quirúrgica en esta mama izquierda. Y acá hay una focalización y magnificación, ven que persiste, pese a comprimir esa zona. Entonces, en estos casos, para discernir entre lo que es cicatriz versus una recidiva, se utiliza la resonancia con contraste. La recidiva obviamente va a captar el contraste y la cicatriz no capta el contraste. Y ahí tenemos la gran diferenciación. ¿Sí? Acá vemos las diferentes secuencias, cómo se ve que la lesión era una recidiva.
Bueno, este es otro tipo también de incidencias de lo que es la resonancia, que es la resonancia con sustracción, ¿sí? Con sustracción de lo que es la grasa, como para poder resaltar bien la imagen y cómo capta. Y acá tenemos la imagen histológica, que era un cáncer. Y estos son los hallazgos más comunes en la evaluación de las prótesis, ¿sí? Hablamos de ruptura intracapsular cuando lo que se rompe en realidad es la envoltura de la prótesis, como vemos acá en este esquemita, pero integra lo que es la capa fisiológica que hace el cuerpo a la prótesis, ¿sí? O sea, la envoltura está rota, pero la cápsula fibrosa que hace el cuerpo está indemne, entonces no hay escape de silicona. Pero lo que podemos ver son estos rulos, que se llaman el signo de Linguini, como los fideos, que se ven dentro de la prótesis, ¿sí? Que tiene su envoltura rota, pero no hay escape de silicona. En cambio, en la ruptura extracapsular, sí, se rompió, además de la envoltura, se rompió la cápsula fibrosa y puede haber escape de silicona. Que ven que no se pone tan en evidencia en una mamografía, pero sí podemos ver las áreas de silicona por fuera, ¿sí? O el signo de la gota invertida, que es este. Acá vemos otro ejemplo de ruptura también intracapsular que se puede poner en evidencia en la ecografía, así que vemos estas banditas más hiperecogénicas, y acá vemos el signo de Linguini también. Otro ejemplo de lo que es la gota invertida, que acá se puede ver, ¿sí? En la resonancia. Esto es de ruptura extracapsular. Y acá, haciendo cierto foco, se ve la parte de la silicona. En este caso, bueno, hay ruptura intracapsular bilateral, ¿sí? Con silicona que está contenida dentro de la cápsula fibrosa. Y este es un caso que también vimos en algunos pacientes, todavía permanecen con inyección de silicona. Para los pacientes que nos refieran que tuvieron inyección de silicona, es la única indicación de imagen mamaria que va a ser así de entrada, ¿sí? No se le puede pedir, o se le puede pedir una ecografía y una mamografía, pero no vamos a ver nada, básicamente. Entonces, es importante que en estos casos se le pida una resonancia con contraste para evaluar el parénquima.